Muy buenas, les saluda el profesor Odilio Jesús Flores Murillo. En este momento pues traigo un video basado en GeoGebra sobre la demostración, ¿verdad? Sobre la demostración de que el límite cuando x tiende a cero del seno, ¿verdad? Del seno de x sobre x es igual a 1. Ok, entonces comenzamos. Comenzamos con esta gráfica, ¿verdad? Este círculo unitario. Es un círculo unitario y vamos a este segmento que se llama AQ, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular la tangente de este ángulo de 60 grados, en este segmento diríamos que la tangente es igual opuesto entre, ¿verdad? Opuesto entre adyacente. Y este opuesto mide y el adyacente, ¿verdad? Que es el adyacente que es el radio mide 1, entonces tenemos que y entre 1, ¿verdad? Es igual a y. Entonces tangente es igual a y. Si nos vamos ahora al seno, que el seno es opuesto entre hipotenusa, entonces tenemos que el seno es igual, ¿verdad? En este caso, este segmento PM es igual a seno sobre 1 igual a seno, porque sabemos que este lado mide, ¿verdad? Este lado es igual al seno del ángulo por la hipotenusa, y como la hipotenusa es 1, quiere decir que este lado mide seno, ¿verdad? Mide el seno de teta. Entonces, ¿verdad? Seno de teta entre 1 es igual, ¿verdad? A seno de teta, es lo que le quiero explicar, ¿verdad? ¿Cuánto mide este lado? Este lado es, ¿verdad? Opuesto entre hipotenusa. Seno entre 1, ¿verdad? Seno entre 1. Entonces, seno de teta entre 1 es igual al seno de teta. Y luego este lado, ¿verdad? Este segmento OM, ¿cuánto mide? Esto mide el coseno de teta, ¿verdad? Entre el radio. Y como el radio es 1, entonces este segmento mide coseno de teta. Este mide tangente de teta, o sea, y. Este mide seno de teta y este mide coseno de teta. Entonces aquí vamos a centrarnos en tres áreas. Primero la del triángulo grande, por así decirlo, la del triángulo grande, y luego sobre esta fracción circular, ¿verdad? Sobre esta parte circular, y luego sobre este triángulo inscrito, ¿verdad? Ese triángulo que está dentro del círculo. Entonces sabemos que el área de un triángulo es base por altura. Entonces para el triángulo grande, la base es 1 y la altura es y entre 2, ¿verdad? El triángulo es un medio de base por altura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un medio de 1 que es la base por altura, ¿verdad? Que en este caso decimos, ¿verdad? Que es la tangente, la altura es tangente. Entonces, por lo tanto, 1 por tangente es tangente y tangente por un medio es tangente sobre 2, ¿verdad? Ese es el área del triángulo grande. Ahora vamos con ¿verdad? Con la sección circular. La sección circular es igual al cuadrado del radio por el ángulo teta sobre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular una sección, ¿verdad? Del área de una sección circular. El cuadrado del radio por el ángulo teta entre 2. Entonces, en este caso, como el radio mide 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por teta es teta, entonces nos queda que el área de esa sección circular es teta medios, teta sobre 2. Y luego el triángulo pequeño, ¿verdad? Tenemos que es un medio de base por altura, ¿verdad? Es decir, la base, ¿verdad? La base es 1, ¿verdad? La base es 1 y la altura, ¿verdad? Decíamos que la altura era el seno sobre 2, ¿verdad? La altura es seno sobre 2. Entonces tenemos que el área de ese triángulo es igual a seno de teta sobre 2, ¿verdad? Ahora, como todos tienen, ¿verdad? Todos están sobre 2, las tres áreas están sobre 2, tangente de teta sobre 2 y seno de teta sobre 2. Si los multiplicamos por 2, eliminamos ese 2. Entonces, si a tangente de teta sobre 2 lo multiplico por 2, me queda solo tangente de teta. Si a teta sobre 2 lo multiplico por 2, me queda teta. Y si al seno de teta sobre 2 lo multiplico por 2, me queda solamente seno de teta, ¿verdad? Seno de teta. Pero como queremos llegar a demostrar, ¿verdad? Que el seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0 es igual a 1, entonces tratamos de llegar, ¿verdad? A seno,
¿verdad? Y por eso vamos entonces vamos a dividir a tangente sobre seno, ¿verdad? Entonces, tangente de seno sobre coseno, y si lo dividimos por el seno, ¿verdad? Aquí está mal esta expresión, ¿verdad? Pero si dividimos a seno sobre coseno entre el seno, se nos cancela el seno y nos queda 1 sobre coseno, ¿verdad? Nos queda 1 sobre coseno. Y si dividimos, ahora tenemos que dividir a los 3 por seno, ¿verdad? Teta entre seno es teta sobre seno de teta, ¿verdad? Y también, tenemos aquí, y el seno sobre el seno, ¿verdad? Es igual a 1. Entonces tenemos estos tres resultados, 1 sobre coseno, teta sobre seno de teta y 1, ¿verdad? Y 1. Entonces ahora necesitamos expresar a seno de teta sobre teta. Entonces para eso sabemos que hay que multiplicar por negativo 1. Hay que elevarlo, mejor dicho, hay que elevar al exponente negativo 1. Entonces las tres fracciones, los tres datos que tenemos, lo elevamos a la negativo 1 y sabemos que elevar a la negativo 1 es colocarlo, es cambiarle el signo al exponente, o mejor dicho, es colocarlo bajo su recíproca. Entonces, ¿cuál es la recíproca de teta sobre el seno de teta? Seno de teta sobre teta. La recíproca de 1, 1 sobre 1, que en este caso es el 1. ¿Y cuánto es la recíproca de 1 sobre coseno? Coseno sobre 1, que eso es igual a coseno, ¿verdad? Entonces, tenemos los tres datos, tenemos seno de teta sobre teta, tenemos coseno de teta y tenemos 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros expresamos esta relación de orden, ¿verdad? Esta relación de orden porque sabemos que seno de teta sobre teta corresponde, ¿verdad? A este triángulo de en medio, a la sección circular, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo ponemos en medio, decimos coseno de teta es menor o igual que seno de teta sobre teta menor o igual que 1, ¿verdad? Menor o igual que 1, ¿verdad? Porque sabemos que seno de teta sobre teta corresponde a la sección circular. Ok, entonces sabemos que el coseno de teta, recuerden que estamos tratando específicamente demostrando cuando el límite, ¿verdad?, tiende a 0, ¿verdad? Cuando teta tiende a 0. Entonces, cuando teta tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces nos queda, como el coseno de 0 es 1, nos queda 1 menor o igual que seno de teta sobre teta menor o igual que 1. Entonces, si él está en medio, la única forma que puede estar en medio es que también sea 1, de ahí no hay otra forma. No hay otra forma, es como que dijéramos 1 menor o igual que 1, menor o igual que 1. Entonces, por el teorema del sándwich, del emparedado, tiene un montón de nombres, ¿verdad? Ese teorema tiene un montón de nombres. Entonces, ¿verdad? Es el límite del seno de teta sobre teta, ¿verdad? Cuando x tiende a, ¿verdad? Cuando teta tiende a 0, aquí está incorrecto, aquí es cuando teta tiende a 0, ese límite es igual a 1, ¿verdad? Ese límite es igual a 1. Entonces lo que dice ese teorema del emparedado, algunos le dicen regla del emparedado, otros la regla de compresión, bueno, hay un montón de nombres porque es aplicado a varios campos, no solo a los límites, siempre en el campo del cálculo. Entonces nos dice aquí, sea ahí un intervalo que contiene al punto A, en este caso, ¿verdad? El punto A viene siendo 0, y sean f, g y h funciones definidas en el intervalo. En este caso el intervalo que estamos tratando es de 1, exceptuando quizá, dice, el mismo punto A, el 0. Supongamos que para todo x en el intervalo y diferente de A tenemos que g de x, ¿verdad? Que podemos decir que era el coseno, menos f de x, que menor o igual que f de x, que podríamos decir que era seno de x, seno de teta sobre teta, menor o igual que h de x, que era el otro 1. Y supongamos también, dice, que el límite de g de x, cuando x tiende a c, es igual al límite, ¿verdad? De h de x, cuando x tiende a c, que es igual a l, en lo que acabamos de ver ahí, es el límite de ambos era 1, porque decíamos 1 menor o igual que el seno de teta sobre teta menor o igual que 1. Entonces se cumple y ese límite es 1. Entonces dice el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a l, es decir,
seno de teta sobre teta que estaba en medio también tiene el mismo límite, ¿verdad? Y como les decía, la única forma que un número puede estar entre 1 y 1 es siendo 1, ¿verdad? De ahí no hay otra forma porque es 1 exacto. Entonces eso nos da a entender, ¿verdad? O nos demuestra por qué el seno de, perdón, el límite cuando x tiende a 0 del seno de teta sobre teta es igual a 1. Y vamos a hacer esta explicación que algunos ya la manejan sobre, ¿verdad? Sobre el teorema de L'Hopital. El teorema de L'Hopital es muy útil cuando estamos calculando límites cuyo resultado es una indeterminación. ¿En qué consiste la regla de L'Hopital? En derivar el numerador y en derivar el denominador, ¿verdad? Hasta que el límite se pueda aplicar y no dé una indeterminación. Entonces, para entenderla así mejor, voy a cambiarle a teta por x, ¿verdad? A teta por x, y como sabemos que si nosotros cambiamos como x tiende a 0, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a hacer esto aquí, vamos a decir que el seno de x es decir 0, porque como x tiende a 0, ¿verdad? Tiende a 0, entonces vamos a decir, perdón, vamos a decir que el seno de 0 sobre 0, el seno de 0 es 0 y abajo de 0, entonces nos da una indeterminación. Una indeterminación 0 sobre 0. Por eso acudimos a esa regla del encaje o regla del emparedado del sándwich, teorema del enclaustramiento, teorema de compresión, etcétera, como le quiera llamar. O bien esta regla de L'Hopital, ¿verdad? De L'Hopital. Entonces, cuando el resultado es una indeterminación, L'Hopital nos dice que derivemos el numerador y el denominador y sustituyamos, ¿verdad? Apliquemos las propiedades de los límites hasta que esa indeterminación desaparezca, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este límite, ¿verdad? Si derivamos, ¿verdad? Si derivamos, vamos a decir que, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno, ¿verdad? Coseno de x. Ya subí un video para que usted mire la demostración. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces, aquí ya desaparece la indeterminación porque el límite de 1 cuando x tiende a 0 es 1, ¿verdad? El límite de toda constante es la misma constante, entonces aquí ya no va a haber un 0, ya no va a haber una indeterminación. Entonces procedemos a sustituir. Entonces vamos a decir el coseno, ¿verdad? Vamos a poder decir el coseno de 0, ¿verdad? Sobre 1, ¿verdad? Es igual, el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Y 1 sobre 1 es igual a 1. Lo mismo, a la misma conclusión que llegamos, ¿verdad? Con el teorema del encaje, con el teorema del emparedado, con el teorema del sándwich, ¿verdad? Entonces aquí está demostrado, estos son límites especiales, ¿verdad? Posteriormente también voy a demostrar el límite, ¿verdad? De 1 menos coseno de x sobre x, ¿verdad? También ese límite es igual a 0. Espero que le haya servido de mucho esta demostración. No olvide, ¿verdad? No olvide que usted tiene que practicar, practicar y practicar para poder aprobar sus asignaturas y así estar contento y feliz. Hasta la próxima.